¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Gracias por estar otra vez conectados en esta charla de discipulado, desarrollo y crecimiento para el cristiano, aquellos que desean convertirse en discípulos del Señor. Y la charla que estamos llevando adelante en este tiempo es el ocultismo. En la charla anterior había comentado la importancia de que todo cristiano, todos aquellos que se acercan a Dios, conozcan de qué se trata, el mundo espiritual. Había hecho un gráfico que recordarán, donde dentro de este mundo mundo material, encontramos dos mundos espirituales, uno de las tinieblas y otro de la luz, de Dios. Uno es del diablo, pertenece al diablo, y otro pertenece a Dios, al Señor, a Jesús, al Espíritu Santo. Y es importante conocer estas áreas, como había comentado, para que podamos entender y saber dónde estamos parados, ¿no? Como personas, como individuos en el mundo, y qué es lo que sucede alrededor nuestro. Habíamos hablado de algunas áreas del ocultismo, y habían quedado pendientes otras. Vamos hoy a avanzar un poquito más en estas áreas y a tratar de desarrollarla un poquito. Así, esto es algo muy centrado, muy reducido. En realidad es mucho más largo. Podríamos, inclusive cuando lo hago con grupos caseros, están las preguntas y ahí podemos salir inquietudes y salen muchos testimonios acerca de lo que estamos hablando. Hoy, dentro de las áreas del ocultismo, podemos hablar de la expansión mental, que esto incluye la meditación trascendental, el yoga. Quizás a algunos le cae y dice, ¿cómo el yoga? Sí, el yoga, las religiones orientales, el hipnotismo también. Pero dentro de la meditación trascendental, el yoga, nos encontramos con que ahí, cuando vamos a lugares o nos convencen o entendemos o creemos que nos va a hacer bien, la realidad es que nos estamos introduciendo en un mundo espiritual que no conocemos, y estamos tratando voluntariamente de dejar nuestra mente, nuestro espíritu libre, en un ambiente donde no es de Dios, y esto trae muchos problemas después. Y claro, muchos he escuchado que van y dicen, no, mi carácter cambió, tengo paz cuando voy a yoga, ahora pienso y hago demás, pero la realidad es que no ha muerto a sí mismo como persona de entrega a Dios, y Dios no reina en sus vidas. El yoga no es de Dios, no es de Dios. La meditación trascendental tampoco. Es ahí donde nosotros dejamos libre nuestra mente, y los demonios, este mundo espiritual satánico, oculto, actúa a través de nuestra mente, porque así actúa el diablo a través de nuestra mente, para después por un tiempo tener cierta bonanza espiritual, pero después seguramente nos vamos a ir desviando a medida que transcurre el tiempo, y vamos a terminar alejados de Dios, y no en una realidad verdadera, sino en una realidad virtual, que no es de Dios. El hipnotismo es lo mismo, hay un sometimiento a cual yo por voluntad me someto a que otras personas puedan hablarme, introducirme en mi interior, en mi espíritu, en mi mente, a través de la palabra y a través del espíritu también. La expansión mental. También dentro de estas áreas del ocultismo nos encontramos con las brujerías. Dentro de esta área de las brujerías nos encontramos, por ejemplo, con la magia blanca, el curanderismo, que se supone, es una suposición de que la magia blanca, como es blanca, y uno tiene la idea o la falsa idea de que porque es blanco es de Dios, uno cree que es buena.
pero la realidad es que es todo lo mismo, está dentro del mismo círculo, dentro de la misma área del mundo de las tinieblas, como la magia negra, es exactamente lo mismo, nada más que actúan con algunas diferencias sobre las personas, y la gente cree que la gente que hace la magia negra es para hacer daño y la magia blanca es para curar. Entonces la realidad es que eso es lo mismo, ninguna de las dos cura, sino que las dos son dañinas para nuestra vida, nuestro interior, aun cuando hemos visitado por curiosidad. Es necesario liberarnos de todo eso, reconocer, cuando uno viene a Dios, reconoce esto y dice, yo me equivoqué, fue un lugar donde inconscientemente no sabía, aun cuando conscientemente vamos y en determinado momento nos encontramos con Cristo. Hemos leído en las Escrituras cómo los brujos y los magos entregaban sus libros y los quemaban cuando se habían encontrado con Cristo Jesús. También dentro de esto está el hechizo, que es hacer daño a través de la magia, a través de la brujería, de la magia blanca y de la magia negra. El hechizo es darle algo a una persona, entregarle algo como un fetiche. Es un trabajo que se hace sobre ciertas cosas, sobre líquidos o regalos, donde la persona que tiene maldad se lo regala, lo hace el trabajo, se lo regala a la persona que quiere que le vaya mal, se separe de su esposo y que le vaya mal en la vida. Y uno dice, pero esto es verdad, y sí es verdad. Bueno, en determinado momento Dios me ha revelado, nos ha revelado en oración de algunas personas que han ido siendo liberadas por el Señor, donde en la casa tenía cosas o le habían regalado cosas de las cuales estaban trabajadas. Y después de esta revelación han sido liberadas, se han dado cuenta de la situación en que estaban. Hace muchos años una chica se acercó a nuestra familia, y esta chica que le habían hecho un trabajo bastante fuerte sobre su vida, y ella se acercó, ella se manifestó. Más adelante vamos a hablar de la manifestación demoníaca y de la liberación, pero esta chica se manifestaba y vinieron a nosotros a pedirnos ayuda. Para centrarme en esta área, les cuento que, por ejemplo, le habían regalado un muñeco, un osito, la suegra. No digo que todas las suegras son brujas, pero en este caso la suegra no la apreciaba o no la quería, sino que este muñeco se lo habían regalado, y en oración en casa con mi hermano estamos orando por ella, y Dios nos revela que en ese muñeco había un trabajo. Así que ella lo trajo a la casa, y les cuento que este muñeco que le habían regalado, la teníamos a ella en la habitación. Ella estaba sentada y comenzamos a orar a Dios, a que Dios se manifieste estos espíritus de demonios que habían estado actuando sobre su vida a través de su trabajo. Y por ejemplo, mi hermano estaba atrás y apretaba el muñeco, y cuando apretaba el muñeco ella vomitaba. Cuando lo volvía a apretar, ella volvía a vomitar. Y eso era uno dice, bueno, lo podríamos haber grabado en ese momento, en ese tiempo no se podía grabar, pero hay muchas cosas como esta. Después abrimos el muñeco, le pedimos permiso para abrirlo, y sí, realmente tenía dentro de la guata que tiene dentro del trabajo, había pelos, había tierra, seguramente de cementerio, pelos de ella, y un par de hilos, y le habían hecho un trabajo. Oramos por ella para que fuera liberada en esa área del trabajo que le habían hecho. Estaba trabajada esta chica muy fuerte, como decía yo, donde ella, por ejemplo, en su cartera que llevaba a diario al trabajo todos los días, de repente abría la cartera y le salían un par de cucarachas, por ejemplo.
por ejemplo, ¿no? Que ella nos contaba, cosas de las cuales la manifestación demoníaca se hacían cada vez más evidente, más manifiesta en la vida de ella y de su familia. A una familia que ninguna de la familia creía en Dios, podían ver esto y entonces decían, ¿cómo puede ser que suceda esto? ¿No? Esos y otras cosas más que han sucedido en la casa, que en la medida que vayamos charlando les puedo contar, como para ir dando testimonio acerca de estas cosas. El fetiche, estos trabajos que se hacen en líquidos, en polvo, en un trabajo, en una ropa, en un prendedor. Una vez oramos por una pareja y tuve la visión, el Señor me mostró, gracias a Él, que había algo, no sé si yo no estaba con seguridad o no, pero después sí pudimos enterarnos de que había unos trabajos hechos a través de un prendedor, de una persona amiga que le había regalado, pero no era tan amiga. En realidad lo había trabajado y se lo había regalado. Y muchas de estas cosas están trabajadas, aún cosas que compramos en las calles, en las ferias y demás, donde hay que tener mucho cuidado porque muchas de estas cosas están trabajadas como un fetiche para poderse vender y que actúen sobre esto. Muchas de estas cosas podemos verlas. Ustedes cuando vayan a un chino pueden mirar así a un costado, no digo que todos los chinos, yo conozco chinos cristianos evangélicos llenos del Espíritu Santo, pero algunos están dentro de este ámbito del ocultismo y uno puede ver cómo le ponen saumerio a una estatua y ponen ahí alguna mandarina, galletita, la marca, ¿no? De lo que quieren vender porque no venden eso, no se vende bien. Entonces ellos le ofrecen a su Dios, entre comillas, estas mercaderías para que actúen sobre ellos, sobre esa mercadería para que se venda. Lo pueden ver ustedes, esto no es algo que está oculto, está a la vista de todo y ellos lo hacen con total libertad de expresarse así en su negocio. Otra de las cosas de las áreas del ocultismo que podemos ver, están la telequinesis, que esto ya implica más en el ámbito material, de lo espiritual a lo material. Pero ¿cómo? ¿Lo espiritual tiene influencia en lo material? Y sí, lo vamos a ir viendo de a poquito más adelante. Una de las áreas es la telequinesis, que es tratar de controlar lo material con la mente, algo que el hombre o a todos le gustaría hacer. Vemos aún muchos héroes o entre comillas de películas de Hollywood donde toca su mente, ellos cierran los ojos y pasan cosas y demás, pero esto está dentro del área del ocultismo, del mundo espiritual que no es de Dios. Y querer que uno quiera hacer eso no es de la creación de Dios de eso para nosotros, en donde yo pueda actuar de esa manera o yo quiera que se mueva algo a distancia. Cuando yo me quiero convertir eso en mi vida, que eso pase y yo tenga esa autoridad, necesito del mundo espiritual para hacerlo. El mundo espiritual, bueno, lo vamos a ver, tiene una paga para todo esto. Entonces tiene que haber una entrega, tiene que haber requisitos cuales cuando uno se va entregando para actuar de esta manera. La levitación está dentro de estos fenómenos físicos que intenta neutralizar la gravedad sobre objetos o personas. Cuando uno quiere que de repente yo miro y quiero que la lapicera se levante sola. Lo vemos mucho en televisión, en estas películas de Hollywood donde hoy con la computadora hacen de todo y se levanta un cuchillo y se clava y pasan cosas. Ya hace muchos años se había hecho algo así con una película muy famosa que fue El Exorcista, donde tiene mucho del mundo espiritual oculto, que no es bueno verlo aquellos que no conocen al Señor. No es bueno. Hay muchas cosas que escribió eso, conoce este mundo, por eso escribió ese libreto y pudo desarrollarse. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios,
y el mundo oculto y el reino de la luz, cuando nosotros vemos una película nos empezamos a dar cuenta qué es lo que están haciendo y qué es lo que está actuando. Aún a través de dibujos animados para niños, donde uno puede percibir y ver cuando uno ya tiene luz, ha recibido al Espíritu Santo y se ha corrido ese velo que no nos dejaba ver la realidad, y uno puede ver en dibujos animados que nos parece simpático, nos parece divertido, y muchas veces se los regalamos a los nenes con muñecos o se lo hacemos ver, y ahí encontramos dibujos animados para niños aún en esa área que se mueve el ocultismo, y aún le enseñan a los niños en dibujitos animados a invocar algunos espíritus para lograr cosas. Uno dice, es inocencia, y no es inocencia porque está dentro del mundo oculto, satánico, y que no es de Dios, y que con el tiempo, bueno, vamos a ver, trae trastornos físicos aún en sus vidas. Está la proyección astral dentro de los fenómenos físicos, que es intentar proyectarse a distancias por medios psíquicos, el cuerpo astral. De esto uno puede encontrar varias escritos sobre los monjes del Tíbet, y ahí los Rampa y varios libros que hablan del tercer ojo y demás, pero no es conveniente leer esto, sino tener un conocimiento esporádico, así de lejos, y no introducirse en eso. Más vale ser lleno del Espíritu Santo, en lo cual no hay disolución, antes de querer conocer estas áreas, porque el diablo actúa a través de lo que leemos, también a través de estas cosas cuando no tenemos las armas, y nos pueden hacer daño. El espiritismo, la iglesia basílica, que no es de Dios, y ahí donde acude mucha gente para querer hablar con el pariente o con alguien, algún familiar, algún amigo que murió, que falleció, y tiene esa congoja, está presionada por la angustia, tiene un luto interior espiritual de lo cual Cristo vino a liberarnos, pero esta persona que no conoce a Cristo termina yendo a un espiritista, donde ahí quiere hablar con su pariente o su persona que murió, y ahí se encuentra con un medium. Un medio es una persona, también es una guía espiritual que hace pactos con los demonios, el mundo satánico, oculto, y donde los demonios pueden actuar a través de él, aún diciéndole cosas a la persona que la persona ha vivido con la otra persona. Entonces la persona dice, bueno, es mi marido, es mi esposa, es mi hijo, es él el que me está hablando, y uno comienza y entra en esa área espiritual que es tremenda, y aún sin conocimiento de lo que está pasando en ese momento. Un área espiritual que no es de Dios, y que muchas veces terminamos en esa área y después queremos investigar y terminamos haciendo lo mismo que esta persona, porque nos parece bien y nos parece que es para ayudar a alguien. Todo tiene una falsa imagen de que es para ayudar, para aliviar, para sanar, para liberar a otra persona de la angustia y la demás. Todas estas cosas del área espiritual, del mundo oculto, traen malestares, dolores de cabeza, descontrol nerviosos en la persona. La persona está desconcentrada, escucha voces en su cabeza, no una, sino muchas, ruidos, apariciones extrañas de demonios, y esto lleva todo a una autodestrucción. Yo he tenido la posibilidad de visitar con algún hermano que me ha acompañado. Hemos visitado familias donde de repente ellos me han dicho que en la casa ocurren cosas, se mueven las cosas del lugar, los cajones. Muchas veces ellos amanecen arañados, a veces lo han agarrado de los pies en la cama durmiendo y lo han tirado al piso. Han volado cosas por la casa sin que nadie pueda ver nada, y hemos ido a llevar la palabra de Dios y a traer luz en medio de toda la oscuridad. Es
importante saber que cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos viene a libertar de todas estas cosas. Podemos leer Colosenses en capítulo 1 del 13 al 14, que dice así: el cual, o sea Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí está hablando Pablo a los hermanos de Colosenses, diciéndole y aclarándole cómo era nuestra condición y qué es lo que hizo Cristo en cada uno de nosotros. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas a través de su preciosa sangre. Cristo era necesario que muriera en la cruz y su sangre sea derramada, que es la sangre que todavía, aún después de tanto tiempo, sigue teniendo el mismo poder. Cuando venimos a Dios, necesitamos entregar nuestra vida, Él viene a nuestra vida, reconocerle el señorío en nuestra vida, y Él va a actuar en nosotros y va a ser mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo espiritual, en esta tierra, como el príncipe de este mundo. Bueno, vamos a ver los nombres de Satanás después, pero es importante saber que el Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos hace fuerte contra las acechanzas del diablo. Es necesario la oración, la palabra, alabar, estar en comunión con Dios, que es la armadura que nosotros tenemos para el ataque del enemigo, y cuando lleguen momentos de ataque del enemigo, podamos resistir al diablo y el diablo pueda huir de nosotros por la presencia de Dios en cada uno de nosotros. En primera de Juan 4:4 dice así: hijitos, dice, nosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en nosotros es mayor, no yo. Al diablo va a huir de nosotros en la medida que nosotros tengamos luz, en la medida que nosotros leamos la palabra, que tengamos comunión, que tengamos una red espiritual, que seamos miembros de un cuerpo, de una congregación. Entonces estamos en una red, digo yo, espiritual, todos comunicados y llenos del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Al diablo no va a huir de nosotros si yo le grito, si yo le pongo voz de terror. Podemos ver en muchos videos y algunos lugares donde pareciera que los demonios y el diablo son sordos, y ellos no son sordos, escuchan bien, y no hace falta hacer un arte de liberación para todo esto. Después lo vamos a ver más adelante, pero el diablo se va a huir de nosotros y le vamos a resistir en la medida que nosotros tengamos comunión con Dios, y que el diablo no pueda ver en nosotros adulterio, fornicación y todos los pecados que podamos cometer, que le demos lugar al diablo en nosotros, y entonces nosotros perderemos la autoridad sobre el diablo. Lo vamos a ver más adelante. Vemos Colosenses capítulo 2 del 13 al 15, que dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la sin circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a todo principado y todas potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Miren, hermanos, el que ha triunfado sobre las tinieblas ha sido Cristo Jesús, con su muerte en la cruz, donde Él muere sin que el diablo tenga nada en Él.
Y él triunfa en esto, en santidad, en pureza delante de Dios. Y entonces él vence al diablo, el diablo es un luchador vencido, pero nosotros somos vencedores por él en nosotros. Si Dios, sin Dios y sin el Espíritu Santo en nosotros, no tenemos arma de cómo luchar contra el mundo de las tinieblas. Y esto es importante, saber de que nosotros tenemos que tener comunión con Dios y estar entrelazados. ¿Por qué digo esto? Porque quizás alguien se acerca a la iglesia, aún se bautiza, hace un compromiso, está un tiempo, pueden pasar años, pero un día decidió alejarse de todo esto. Y el diablo sabe esto, y entonces expresa para él. Es una perla preciosa para el diablo poder derrocar y destruir a aquel que alabó a Dios, aquel que estuvo en su palabra, en comunión con el cuerpo, y atraparlo y devorarlo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra. Y cuando la oveja se aleja del redil y queda solita, viene el diablo y se la come, es decir, come y la mata en su vida espiritual de luz y termina de nuevo en las tinieblas, haciendo lo que estaba haciendo antes, y quizás termina mucho peor, porque dice la palabra que hay aquellas personas que han sido liberadas, cuando es liberada y no está cubierta esa área y no hay una continuidad en esto, vienen 7 peores a su vida. Así que lo vamos a ver más adelante esto. Ahora, nosotros cuando venimos a Dios nos convertimos en el archienemigo del terreno de donde estábamos. He escuchado decir, no, nosotros no nos metemos con el diablo para que el diablo no se meta con nosotros. Nosotros no reprendemos a los demonios para que los demonios no nos ataquen a nosotros. Y eso es una mentira, aún religiosa. Cuando en una iglesia no se reprende al diablo, no se reprenden los demonios, no hay liberación, es una iglesia religiosa. La religión nos aleja de Dios y de la realidad del mundo espiritual, de las tinieblas y de la luz. Es importante esto porque es necesario que uno pueda escuchar muchos sermones preciosos y un toque de Dios, pero es necesario también que se hable de esta palabra en todo lugar y declarar el pecado, porque muchas veces hemos escuchado en muchos púlpitos, en muchos videos, dicen, vamos acá, declaramos el pecado, pero no es solamente declararlo, sino hacerle la guerra, reprenderlo y echarlo, y que haya sanidad y liberación dentro de la congregación de las personas que se acercan al Señor. Y a medida que pasa el tiempo uno se va liberando y se va fortaleciendo en el área que ha sido liberada y queda fortalecida para que no vuelva a caer en lo que era antes. Ahora, todo esto hace que nosotros digamos, pero ¿contra quién luchamos? Bueno, el principal, como había dicho anteriormente, es Satanás, es el diablo. Y voy a hacer una introducción nada más, pero esto lo vamos a ver próximamente. Los nombres de Satanás. ¿Cuántos nombres tiene? ¿Y cuál es su carácter? ¿Y cuál es su misión? ¿Cuáles son las limitaciones que él tiene, el diablo? ¿Cuál es su poder? ¿Y qué son los demonios? ¿Y cómo actúan ellos? ¿Y en qué categoría? Es importante esto que sepamos para que tengamos un bosquejo, aunque sea general, de lo que es el mundo espiritual. Lucifer, la palabra Lucifer significa portador de antorcha, pero vamos a introducirnos en el próximo encuentro de los distintos nombres que tiene Lucifer, Satanás, lo vamos a ver, y qué significa y cómo actúa a través de la palabra, cómo Jesús habló de él, cómo Dios habla de él y cómo debemos nosotros actuar sobre él. El diablo, los demonios, ¿pueden actuar en un cristiano? Muchas preguntas como esta. ¿Un cristiano puede estar endemoniado? ¿Un cristiano necesita liberación?
Vamos a ir viendo estas áreas, estas preguntas las vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios y de las experiencias, de los testimonios próximamente. Nos vemos la semana que viene. Que Dios te guarde, te siga bendiciendo, que estas palabras que estamos charlando queden en tu corazón y que vayas aprendiendo de lo que ocurre alrededor tuyo y vas a ver cómo Dios te va a ir revelando de ciertas cosas que decía, entonces pasó esto me pasó por esto. Dios te va a ir mostrando a tu alrededor en tu vida estas cosas. Que Dios te siga bendiciendo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar presente.